Paz y bien, estimados estudiantes. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema ángulos relacionados a la circunferencia para que pueda reconocer las relaciones de los ángulos en una circunferencia y resolver problemas diversos. Recordemos algunos conocimientos previos. Los triángulos notables. Observa, aquí tenemos el triángulo de ángulos 45 grados. Los catetos equivalen a K y la hipotenusa a K por raíz de 2. Recordemos el triángulo de 37 y 53 grados. El lado opuesto al de 37 equivale a 3K. El lado opuesto de 53 grados, 4K, y la hipotenusa 5K. Y el triángulo notable de 30 y 60 grados, el cateto opuesto al ángulo de 30 equivale a K. El opuesto al ángulo de 60 a K por raíz de 3 y la hipotenusa 2K. Recordemos ahora los polígonos. Un polígono tiene los elementos, el vértice, que es el punto de unión de dos lados. Los lados, el ángulo interior, el ángulo exterior y una diagonal que une dos vértices no consecutivos. La suma de los ángulos interiores de un polígono equivale a 180 por el número de lados menos 2. Y la suma de los ángulos exteriores equivale a 360 grados. La medida de un ángulo interior equivale, como tú ves, el numerador viene a ser la suma de ángulos interiores dividido entre el número de lados. El número de diagonales equivale a número de lados por número de lados menos 3 y todo entre 2. Y el número de diagonales desde un vértice equivale al número de lados menos 3. Recordemos a la circunferencia. ¿Cuáles son los elementos de la circunferencia? El diámetro es el segmento que une dos puntos de la circunferencia pasando por el centro. Y el radio es la distancia del centro a cualquier punto de la circunferencia. La cuerda une dos puntos de la circunferencia, pero no pasa por el centro. Esta es la cuerda. Y una cuerda determina un arco. Este es el arco. La porción de circunferencia es el arco. La recta tangente es una recta que toca a la circunferencia en un punto. Y la recta secante es una recta que corta la circunferencia en dos puntos. Ahí está. Lo recordaste, ¿verdad? Continuamos ahora con las propiedades de la circunferencia. Primera propiedad. Un radio es perpendicular a la tangente. Observa la figura. Este radio OT es perpendicular a esta tangente L. La segunda propiedad dice: dos tangentes trazadas desde el mismo punto exterior determinan dos segmentos congruentes. Observa aquí. Este es un punto exterior a la circunferencia. PQ es una tangente y PR es la otra tangente. Entonces, la propiedad dice que el segmento PQ es igual al segmento PR. Ahora, dos cuerdas congruentes forman dos arcos congruentes.
Es decir, si la cuerda MN mide igual que la cuerda RS, esta cuerda de aquí, entonces el arco MN, es decir, esta porción de circunferencia, mide igual también al arco RS, a esta otra porción de circunferencia. Interesante. Ángulos relacionados a la circunferencia. El ángulo central tiene su vértice que coincide con el centro de la circunferencia y la medida de un ángulo central es igual a la medida del arco AB, este arco AB. Un ángulo inscrito, en cambio, tiene su vértice en un punto de la circunferencia y el ángulo equivale al arco BC, a la medida de este arco BC, dividido entre 2. El ángulo semi-inscrito tiene también el vértice en un punto de la circunferencia, pero un lado sale fuera de la circunferencia, es tangente a la circunferencia. Entonces, el ángulo semi-inscrito equivale a la mitad del arco AB. El ángulo interior tiene su vértice dentro de la circunferencia. Entonces, la medida del ángulo interior equivale a la semisuma de los arcos AB y el arco CD. Y el ángulo exterior tiene su vértice fuera de la circunferencia. Puede estar formado por dos segmentos o lados tangentes a la circunferencia. Puede ser que sean los dos lados del ángulo secantes a la circunferencia, o puede ser que un lado sea secante y otro lado sea tangente a la circunferencia, ¿verdad? En cualquiera de los tres casos, la medida del ángulo viene a ser igual a la diferencia del arco mayor. Por ejemplo, en este caso sería este arco mayor, arco M mayúscula, menos el arco menor, este arco M minúscula, entre 2. Igual acá sería el arco mayor menos el arco menor entre 2. Igual aquí sería el arco mayor M mayúscula menos el arco menor M minúscula entre 2. Sigamos. Seguimos ahora con el teorema de Poncelet. En el teorema de Poncelet dice: en todo triángulo rectángulo, la suma de los catetos es igual a la suma de la hipotenusa con el diámetro de la circunferencia inscrita. Es decir, acá los catetos son A y B. A más B sería igual a la hipotenusa, que es C, más el diámetro, que equivale a 2 veces el radio. El teorema de Pitón. En todo cuadrilátero circunscrito a una circunferencia, la suma de las longitudes de los lados opuestos son iguales. Es decir, el lado M más el lado N es igual al lado P más el lado Q. Interesante. Veamos algunos ejercicios de aplicación. Hallar X. Observa la figura. Este ángulo C es un ángulo inscrito. Por lo tanto, según la fórmula, equivale a la mitad del arco AB.
Pero el ángulo CAK vemos que mide 60 grados. Por lo tanto, reemplazando, tendríamos 60 grados igual a la medida del arco AB entre 2. Por lo tanto, el arco AB mediría 120 grados. Ahora hallamos X. X es un ángulo exterior. Por lo tanto, sería igual a la semidiferencia del arco mayor, que sería en este caso el arco ACB, menos el arco AB entre 2. El arco ACB es de 240 grados, ¿verdad? Y el arco AB es de 120 grados, que lo acabamos de calcular. Como ambos arcos suman toda la circunferencia, que es igual a 360 grados, por eso el arco ACB es 240. Resolvemos y obtenemos que X equivale a 60 grados. Veamos el otro ejercicio. Hallar X en este triángulo, que vemos que es un triángulo rectángulo, y si un ángulo agudo mide 45, el otro también tendría que medir 45, por lo tanto es un triángulo notable. Y los catetos equivalen a K, es decir, K es igual a 8 por raíz de 2. Queremos hallar el valor de X, que es la hipotenusa. La hipotenusa equivale a K por raíz de 2. Reemplazamos el valor de K, sería 8 por raíz de 2 por raíz de 2. Resolvemos y X nos sale 16. Recuerda que raíz de 2 por raíz de 2 viene a ser raíz de 4, que equivale a 2, y 2 por 8, 16. Muy bien. Les voy a explicar algunos ejercicios más. Ejercicio 3. ¿Cuántas diagonales tiene el polígono cuyos ángulos interiores suman 3240 grados? Recordemos, la suma de los ángulos interiores equivale a 180 por n menos 2. Reemplazamos porque dice que la suma de los ángulos interiores es 3240 y luego despejamos la n. 180 divide a 3240, que es igual a 18. Por lo tanto, la n vale 20. Ahora aplicamos la fórmula del número de diagonales, que es igual a n por n menos 3 sobre 2. Reemplazamos el valor de n, que es igual a 20, y resolvemos y obtenemos 170 diagonales. Interesante. Veamos el problema 4. Halla el radio de la circunferencia inscrita en el triángulo CAP. Observa que la medida del ángulo CAP, es decir, este ángulo de aquí, o el ángulo A, es igual a 90 grados. Es perpendicular el radio con la recta tangente. Es una propiedad que ya hemos visto. Por lo tanto, se trata de un triángulo rectángulo notable, porque acá tenemos el ángulo agudo de 53, por lo tanto este otro ángulo sería de 37. Y según este triángulo notable, el lado opuesto al ángulo de 37 equivale a 3K. Por lo tanto, 3K es igual a 15 y K valdría 5. Entonces, el lado AP, que es el otro cateto, es igual a 4K, es decir, 4 por 5 igual a 20. Y la hipotenusa CP es igual a 5K, es decir, 5 por 5 igual a 25. Ahora, para hallar el radio de la circunferencia inscrita, tendríamos que usar el teorema de Poncelet, que dice que la suma de los catetos 15 más 20 equivale a la hipotenusa 25 más el diámetro, o 2 veces el radio. Reemplazamos, o mejor, despejamos el radio resolviendo la ecuación y obtenemos que el radio vale 5. Excelente. Calcula el perímetro del cuadrilátero. Esta figura es conocida. Se trata del teorema de Pitón. La suma de dos lados opuestos de un cuadrilátero circunscrito a una circunferencia es igual a la suma
de los otros dos lados opuestos del cuadrilátero. Por lo tanto, 2x más 1 más 5x menos 3, que son estos dos lados de aquí, equivale a 3x menos 2 más 3x más 2. Resolvemos esa ecuación que está bastante sencilla y obtenemos x igual a 2. Pero nos pide hallar el perímetro, y el perímetro es la suma de todos los lados. Por lo tanto, hallemos cada lado. 2 por 2 más 1 es igual a 5. 3 por 2 menos 2 es igual a 4. 5 por 2 menos 3 es igual a 7. Y 3 por 2 más 2 es igual a 8. Total, el perímetro sería la suma de 5 más 4 más 7 más 8 igual a 24. Ahora sí, podemos descansar. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en la siguiente sesión. Cuídate mucho.